La neurociencia es la rama que estudia el sistema nervioso, mientras que la neurología es el campo de la medicina que analiza y trata todo lo relacionado con las neuronas. La palabra neurona en griego significa cuerda o nervio y son células altamente especializadas. Si quisiéramos unir todas las neuronas para saber qué tan larga es la cadena que estas forman, podríamos construir una línea de 1000 kilómetros. Tomando en cuenta que el ser humano posee 100 billones de neuronas aproximadamente, las cuales miden alrededor de 10 micras, al unirlas toda su longitud sería muy extensa. Asimilar que dentro de nuestra cabeza existen millones y millones de estas células viajando a toda velocidad, específicamente a 250 millas por hora e intercambiando cantidades exorbitantes de información a través de procesos infinitos, es realmente difícil. Para empezar, las neuronas son las que componen el sistema nervioso de los seres humanos y otros animales, el cual es vital para el funcionamiento de todo el cuerpo. De esta forma representan la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, aunque no son las únicas, porque también están las células gliales. El término glial deriva de la palabra griega pegamento. Su nombre se debe a que son células especializadas en proporcionar estructura y soporte a las neuronas para mantenerlas en su lugar, suministrarlas de nutrientes que combaten con los gérmenes y eliminar a las piezas muertas. Las neuronas, junto con las células gliales y el axón, envían las señales necesarias a todo el cuerpo para que éste responda en forma de acciones. Digamos que toda esta estructura es un sistema de cableado eléctrico bastante complejo, que a través de la columna vertebral lleva y trae información a lo largo de todo nuestro ser. También existe una sustancia llamada mielina, que es producida por las células gliales para recubrir los axones y servir como aislante eléctrico, lo cual aumenta la manera en la que las neuronas se comunican, siendo así rápidas y precisas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las neuronas? Las neuronas controlan las funciones voluntarias del organismo, como hablar, caminar, comer y escribir, y las funciones involuntarias del organismo, como respirar, segregar hormonas, tener reflejos, crecer y soñar. Las neuronas de los adultos son incapaces de dividirse. Entonces, ¿cómo podría el cerebro generar nuevas neuronas? Pues hay zonas del cerebro que albergan células madre neuronales, la zona supranular del hipocampo y la zona subventricular, a través del proceso llamado neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. De forma genérica, podemos decir que las neuronas se encargan de recibir, procesar y transmitir información mediante dos tipos de señales, químicas y eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. De esta forma, las neuronas tienen el papel de ser mensajeras y comunicadoras del organismo, transmiten impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, por ejemplo, las células musculares que nos permiten movernos. Y por último, como función de las neuronas, estas perciben y comunican estímulos externos, es decir, que provienen del exterior del organismo y provocan cambios en él, como la luz solar, el agua y la temperatura, y los estímulos internos que provienen del interior del organismo o célula, como la sensación de hambre, sed, sueño, cansancio, cualquier tipo de malestar, un posible picor en alguna zona concreta, entre otros. Partes de una neurona. Dendrita. Prolongaciones especializadas que se proyectan desde el cuerpo celular para recibir estímulos de las células sensitivas, axones y otras neuronas. Las señales recibidas pueden ser excitatorias, es decir, tienden a provocar que la neurona dispare un impulso eléctrico, o inhibitorias, o que tienden a impedir que la neurona dispare. Núcleo. Se localiza en el interior del soma y está delimitado con el resto del citoplasma. En su interior, a su vez, se encuentra el material genético de la neurona, ADN. El núcleo es muy importante porque controla la expresión del material genético y, además, es la base central de la neurona, donde se regulan todos los procesos. Cuerpo celular, también conocido como soma. Es aquí donde suceden todos los procesos metabólicos de la neurona. Es la región más ancha, con una morfología ovalada, donde se localiza el núcleo de la neurona y el citoplasma. Axón. Es un tubo que se origina en el soma de la neurona, en el extremo contrario a las dendritas, y tiene la función de conducir la señal eléctrica hasta los botones sinápticos. En esos botones se liberarán los neurotransmisores para informar a la siguiente neurona. Terminal de axón.
Son ramificaciones localizadas en la parte terminal del axón. Son parecidas a las dendritas, pero su función es liberar al medio externo los neurotransmisores, una vez el impulso eléctrico se transmite por todo el axón. Nodo de Ranvier. Son regiones del axón que no están rodeadas de mielina, muy pequeñas y que exponen a la neurona al espacio extracelular. A través de estos nódulos entran electrolitos de sodio y potasio, lo que permite que los impulsos eléctricos se transmitan a través de una señal saltatoria. Son impredecibles para que la señal eléctrica viaje adecuadamente a través de la mielina. Mielina. Consiste en una sustancia compuesta por proteínas y grasas. Permite la transmisión de la señal eléctrica a lo largo de toda la neurona y que ésta se propague a una velocidad adecuada. Tipos de neuronas acorde a función. Sensoriales. Recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y la llevan hacia el sistema nervioso central para que se pueda procesar. Motoras. Obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a los músculos, órganos y glándulas. Interneuronas. Conectan una neurona con otra. Este tipo de neuronas recibe información de otras neuronas, ya sean sensoriales o interneuronas, y transmiten la información a otras neuronas, ya sean motoras o interneuronas. Estas solo se encuentran en el sistema nervioso central y son el tipo más abundante de neuronas y participan en el procesamiento de información, tanto en circuitos de reflejo simples como en circuitos más complejos del cerebro. Tipos de neuronas morfológicamente. Multipolares. Son las neuronas más abundantes del sistema nervioso humano, y dentro de esta categoría se pueden encontrar neuronas motoras e interneuronas. Este tipo neuronal posee un axón que se extiende desde un extremo del cuerpo neuronal y múltiples dendritas que emergen y se ramifican desde el otro extremo del soma. Bipolares. Poseen un único axón y una única dendrita que se desprenden de extremos opuestos del cuerpo neuronal. Son neuronas sensitivas en que los humanos se encuentran únicamente en la retina y en los ganglios asociados al nervio vesibulococlear y olfatorio. Unipolares y pseudounipolares. No poseen dendritas, solamente un axón. Estas neuronas son en realidad pseudounipolares, ya que su axón se burifica en la cercanía del soma. Una de estas ramificaciones se dirige hacia el sistema nervioso central, mientras que la otra se dirige hacia la periferia del cuerpo. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis se define como la aproximación interneuronal especializada entre neuronas del cerebro. En este contacto se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Esta es una unión entre dos neuronas mediante la cual se consigue la transmisión de la señal nerviosa. Existen dos tipos de sinapsis: sinapsis eléctricas y químicas. Las eléctricas están caracterizadas por el uso de uniones comunicantes tipo gap o conexones, es decir, canales iónicos transmembrana que están construidos a partir de 6 coexinas en la membrana plasmática de la neurona presináptica y otras 6 coexinas en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Estas conexinas están unidas entre sí creando un canal que une una neurona con la otra sin que exista un espacio sináptico entre ellas. En estas conexiones se conduce la información de manera más rápida, produciéndose un pequeño retraso entre la actividad de la neurona y la siguiente. Las químicas. Estas son conformadas por la neurona presináptica, el espacio o hendidura sináptica y la neurona postsináptica. Son uniones más lentas, en las que se produce un mayor retardo con el paso de información de una neurona a otra. Esto debido al funcionamiento. La neurona presináptica, al recibir un potencial de acción en el botón sináptico, abre sus canales del calcio dependiendo del voltaje en el que se encuentra su membrana. El calcio, al entrar en el interior, provocando cambios en las vesículas que contienen los neurotransmisores y en la membrana de su propia neurona, de tal manera que la fusione en las vesículas, dejando salir a la hendidura sináptica de los neurotransmisores. Los neurotransmisores se unirán a estos canales del ligando de la membrana de la neurona postsináptica, dejando entre los iones específicos que provocarán cambios en la potencia de la membrana. Cada neurona funciona con un tipo específico de neurotransmisor dependiendo del canal que abra. Algunos canales
postsinápticos pueden ser los ionotrópicos, que son canales iónicos que actúan mediante un ligando. Al unirse al neurotransmisor, el canal se abre, provocando la entrada o salida de los iones correspondientes. Estos canales son específicos para un ion en concreto. Los receptores de acción guanil ciclasa intrínseca, estos canales son para recibir a un neurotransmisor en el exterior de la membrana, provocando un cambio en el propio canal que desarrolla la actividad guanil ciclasa, creándole moléculas GNP cíclico. Los receptores de acción tirosin quinasa intrínseca, al unirse a un neurotransmisor a estos canales, el canal se activará y desarrollará actividad fosforiladora, uniéndose a grupos fosfato a diferentes enzimas y activando estas, creando así cascadas enzimáticas. Los receptores metabotrópicos son canales que están unidos a las proteínas G. Al unirse el canal a un ligando, estas proteínas se activarán y desarrollarán su actividad. Algunos neurotransmisores para la neurona presináptica son la acetilcolina. Este es un inhibidor o excitatorio neurotransmisor. Lo podemos encontrar en todo el sistema nervioso a nivel periférico como central. Glutamato, el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Este está implicado en las funciones del aprendizaje, memoria a largo plazo y plasticidad neuronal. Pueden ser receptores ionotrópicos y metabotrópicos. GABA o glicina. GABA es un neurotransmisor inhibitorio más importante. Este se encuentra a nivel central, en las interneuronas del encéfalo o en las células de Purkinje del cerebelo. La glicina es más abundante a nivel del tronco encéfalo y en la médula espinal. GABA puede actuar sobre interneuronas que están implicadas en la inhibición del movimiento de dopamina. La noradrenalina aparece en el SNC, en este locus coeruleus y en el tronco del encéfalo. Estas vías tienen que ver con la transmisión del dolor, intervienen en el ciclo vigila-suelo, en la atención y en la ingesta. Histamina. Estas se encuentran en regiones del hipotálamo, médula espinal y tronco del encéfalo, sobre todo en los núcleos del revelo y control de información sensitiva. Funciona muy bien en concreta modular de transmisión dolorosa de sustancias gris peridonctal, zona que controla la información nociceptiva, relación con la atención, ingesta y sueño. La serotonina es el neurotransmisión relacionado con el placer. El tejido nervioso está compuesto por una red de células nerviosas que se interconectan para formar una sinapsis y así transmitir información hacia y desde la periferia con el objetivo principal de producir movimientos, sensaciones y funciones cognitivas. De acuerdo a sus funciones, las células se clasifican en dos tipos principales, neuronas y las neuroglías. Las neuronas son células nerviosas que se conectan mediante sus prolongaciones para enviar un impulso nervioso de una neurona a otra. Se sitúan en el cerebro, en el cerebelo, corteza cerebral, médula espinal, entre otras. Las neuroglías se dividen en otras dependiendo de la función para cada una, pero en general se encargan de nutrir y sostener los nervios, médula espinal, ganglio espinal, cerebro y cerebelo. Las neuronas, cuyo funcionamiento está basado en el desarrollo de dos propiedades que son la excitabilidad y la conductividad. Las neuronas son las encargadas de recibir estímulos del medio transformados e integrarlos, así como transmitirlos como impulsos integradores cognitivos y motores del sistema nervioso. La neurona es el elemento principal en el funcionamiento del tejido nervioso. Son células especializadas en recibir señales desde receptores sensoriales, que conducen y transmiten impulsos eléctricos que consisten en cambios en la polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular. Este grado de especialización conlleva, entre otras cosas, a la nula capacidad de división. El otro tipo de célula son las neuroglías. Estas están encargadas de soporte, defensa, mielinización, nutrición a las neuronas, regulación de la composición del microambiente, protección, formar parte de la barrera de hematoencefálica, revestimiento, formación de líquido cefalorraquídeo, reparación de daño cerebral, fagocitosis y entre otras. El tejido nervioso se desarrolla a partir de la placa neural.
la cual procede del ectodermo dorsal, luego se invagina y forma el surco neural, que después se cierra y da lugar al tubo neural primitivo, cuya luz se conserva para construir el canal empedérmico de los extremos dorsales y laterales. Surgen las crestas neurales, cuyas células dan origen a los compuestos que forman las estructuras y órganos del sistema nervioso periférico. La función esencial del tejido nervioso es la comunicación. La excitabilidad, que depende de la capacidad de las células nerviosas para recibir estímulos, y la conductividad, que es la propiedad de transmitir la excitación resultante desde un punto hasta otro. En consecuencia, relaciona los ambientes internos y externos que se analizan e integran para producir respuestas coordinadas. El tejido nervioso posee una organización estructural y complejidad funcional tan específicas que se le conoce habitualmente como sistema nervioso. A pesar de la complejidad de sus funciones, en el plano histológico, el sistema nervioso dispone de tan solo dos tipos de células específicas: las células nerviosas, o neuronas, y las células gliales, o neuroglías. Solo las neuronas se invierten de forma directa en los procesos informativos. Las células gliales se vinculan con los vasos sanguíneos y el tejido conectivo, los cuales pertenecen a la parte inespecífica del sistema nervioso y sus funciones son exclusivamente metabólicas o mecánicas.